La semana pasada, la Comisión de Educación del Congreso aprobó crear una nueva comisión para investigar la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, una entidad que viene trabajando ya desde el 2016 en el proceso del licenciamiento de las universidades. Para conversar sobre este tema, el avance en el trabajo y esta nueva embestida, digamos, del Congreso, nos encontramos el día de hoy con Martín Benavides, el superintendente de la SUNEDU. Señor Benavides, muy buenos días. Buenos días. Quisiera empezar preguntándole sobre el estado actual del trabajo de la SUNEDU, es decir, en términos de números, cuántas universidades se han licenciado ya, cuántas no han obtenido el licenciamiento y cuántas están pendientes de completar este proceso. Sí, mire, nosotros hemos ya culminado la evaluación de 94 universidades, ¿no? 80 han logrado su licenciamiento, 14 no lo han logrado, no han cumplido con las condiciones básicas de calidad. Eso significa que tenemos un avance bastante importante ya de la evaluación de todas las universidades. Quedan todavía 51 universidades por evaluar, por resolver. Estamos nosotros comprometidos en poder terminar este procedimiento conforme a los plazos que han sido definidos ya con anticipación, ¿no? Nosotros estimamos que vamos a acabar esto hacia fines de este año, porque básicamente lo que queremos, y siempre lo hemos dicho, es que el año 2020 el proceso de admisión se dé en universidades todas licenciadas, ¿no? Ahora, una preocupación legítima que surge es qué pasa con los estudiantes que están actualmente estudiando en aquellas universidades que no han obtenido el licenciamiento. ¿Cómo se va a manejar esta transición? Sí, nosotros cuando fuimos anticipando que se venían situaciones de negatorias de autorización de funcionamiento, lo que hicimos fue emitir unos reglamentos para básicamente buscar que la afectación de estas decisiones no se cargue demasiado en los estudiantes que estaban cursando estudios en estas universidades. Nosotros sacamos un reglamento de cierre que lo que señala es que la universidad tiene hasta un plazo de 2 años para poder cesar sus actividades. En ese plazo de 2 años las universidades tienen la responsabilidad de decirle a la SUNEDU qué es lo que va a ocurrir con sus estudiantes. Pueden algunos de ellos continuar en la universidad, otros pueden trasladarse a otras universidades con convenios, u otros pueden individualmente decidir salir de la universidad y buscar otra posibilidad, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que en ese sentido lo que estamos tratando de generarle incluso a los estudiantes de estas universidades denegadas es una nueva oportunidad de irse a una universidad licenciada que le ofrezca mejores condiciones de enseñanza en comparación a las condiciones que han tenido en la universidad que se ha denegado, ¿no? En ese sentido, estamos nosotros haciendo todo un esfuerzo desde SUNEDU, en coordinación también con el Ministerio de Educación, para poder asegurarnos que los estudiantes de estas universidades denegadas tengan una ruta de continuidad, ¿no? Ahora, hay un reto en el sentido de que muchos de estos estudiantes pagaban pensiones bastante bajas en algunas de estas universidades. Por ejemplo, entiendo que en universidades como Telesup habían ciertas carreras que hasta se pagaba 300 soles al mes. Y ahora estos estudiantes tienen la preocupación de que no van a poder acceder a una carrera universitaria a ese mismo costo. ¿Cómo se va a enfrentar a este grupo que no tiene los recursos para pagar una educación de calidad y que no puede entrar a universidades públicas luego del cierre? Sí, nosotros siempre hemos tratado de convocar a las universidades licenciadas a que se acerquen a estos estudiantes, incluso en algunos casos con tarifas solidarias, ¿no? Entiendo que algunas de estas universidades han emitido comunicados en esa línea, ¿no? Tratando, digamos, de acercarse lo más que puedan a la pensión que pagan estos estudiantes. Nosotros, por otra parte, desde SUNEDU hemos emitido una normativa que puede ayudar, digamos, a que eso se dé, ¿no? Hay una norma de responsabilidad social que está en la ley universitaria que dice que el 2% del presupuesto de las universidades tiene que orientarse a temas de responsabilidad social, ¿no? Nosotros hemos establecido que ese presupuesto de responsabilidad social puede también dirigirse
a financiar parte de las pensiones que tendrían que pagar estos estudiantes que se trasladen a una universidad más cara, ¿no? Estamos interesados en darle seguimiento al impacto de esa norma, en brindarles oportunidades no solamente mejores, sino también casi equivalentes en precio a los estudiantes de estas universidades denegadas. Ahora, ¿y qué va a pasar con las universidades que no han obtenido la licencia? ¿Podrían reconvertirse, por ejemplo, en un instituto superior, que es algo que no está regulado por la SUNEDU, sino por el Ministerio de Educación? Sí, bueno, las decisiones que tomen los responsables de estas universidades son autónomas, ¿no? Ellos pueden decidir efectivamente reconvertirse en un instituto, tendrían que buscar el licenciamiento por el lado del Ministerio de Educación y pueden en ese sentido, digamos, buscar darle una oportunidad en esa línea a los estudiantes que probablemente estén todavía cursando estudios dentro de los 2 años de plazo de la universidad, ¿no? Ahora, el licenciamiento se da en un punto del tiempo y ¿cuál va a ser el rol de la SUNEDU luego, cuando las universidades ya tienen un licenciamiento, digamos, para supervisar que esta calidad que se ha certificado en un punto del tiempo se mantenga y se mantengan estos estándares a través del tiempo y que no bajen posteriormente? Sí, nosotros nos suscribimos a una idea de aseguramiento de la calidad, ¿no? Que tiene como un elemento muy importante el que las universidades que funcionen como tal sean universidades que garanticen que tienen condiciones esenciales de calidad, pero al mismo tiempo estamos diseñando una ruta de mejora para las universidades con vistas a lo que va a ser el siguiente proceso de licenciamiento, ¿no? El siguiente proceso de licenciamiento tendría que tener un piso diferente, ¿no? Reconociendo que las condiciones básicas del 2015 son diferentes a las que se van a tener en el 2022, porque las universidades ya han ido mejorando para poderse licenciar y tendrían que seguir mejorando dado los requerimientos, las recomendaciones que ha hecho SUNEDU como parte de su resolución, ¿no? O sea, el licenciamiento va a ser un proceso recurrente con nuevos licenciamientos a futuro, Claro, con una valla más alta. Exactamente. Nosotros estamos ya diseñando el siguiente modelo de licenciamiento que va a reconocer que tenemos una nueva línea de base, ¿no? De las condiciones esenciales de calidad. Y al mismo tiempo también se está articulando con el Ministerio de Educación como ente rector para decidir la forma como estas condiciones básicas de calidad, que todavía es el stock principal de universidades que tenemos, se tienen que articular con un proceso de acreditación que lleve a las universidades ya a una condición de excelencia, ¿no? Creo que es importante saber que la mayor parte de las universidades que se están licenciando con condiciones básicas de calidad, ¿no? Hay un grupo minoritario que ha ido un poco más allá de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Pero no son la mayoría de las instituciones, ¿no? Todavía nuestra responsabilidad principal está en el grueso de universidades que están aún transitando por las condiciones básicas de calidad, buscando mejorarlas, ¿no? Y por lo tanto tenemos que todavía acompañarlas en esta ruta de mejora continua, ¿no? Quisiera pasar a lo que está sucediendo en el Congreso. En el 2018 la Comisión de Educación ya había iniciado una investigación a la SUNEDU y que finalmente concluyó sin un informe definitivo. ¿Por qué cree usted que el tema se ha revivido en este contexto? ¿Por qué ahora? Bueno, yo no quisiera especular, simplemente quisiera dar hechos, ¿no? O sea, en este contexto SUNEDU está tomando decisiones importantes que van a afectar intereses y sí es una vinculación al menos preocupante que sea en este momento donde SUNEDU tiene que culminar ese proceso que surgen estas inquietudes del Congreso, ¿no? Lo que plantea, bueno, aún no tenemos mayores detalles de las líneas de investigación, pero en líneas generales, el principal punto de observación de la Comisión de Educación tiene que ver con la contratación de personal. Argumentan un gasto excesivo en consultorías. ¿Qué respondería respecto de ese tema? Nosotros ya hemos respondido sobre ese tema. En el año 2018 enviamos mucha información al Congreso. Yo mismo fui invitado a la comisión, apenas había ingresado a ser superintendente a discutir estos temas.
muchos de esos temas eran parte de la gestión anterior a la mía, pero sí podemos decir que la comisión investigadora no llegó a ninguna conclusión relevante en ese tema. Hemos tenido tres con estudios e investigaciones de la Contraloría, 3 auditorías de la Contraloría, que nos dio algunas recomendaciones. Tuvimos también una auditoría externa. Todas ellas, sumándolas, nos dieron 90 aproximadamente recomendaciones de mejora y hemos nosotros actuado sobre 72 de ellas, ¿no? Ninguna es una irregularidad, todas son recomendaciones para mejorar nuestros procedimientos administrativos, como corresponde. Somos una institución joven que también ha ido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Y eso también es importante que se sepa, ¿no? Pero en ningún caso ha habido irregularidad, ¿no? Nosotros hemos vuelto a enviarle a la comisión el día de ayer nuevamente toda la información ya actualizada sobre esos temas, mostrando que no hay ningún intento de evadir ninguna responsabilidad en materia de transparencia, sino simplemente una preocupación que el estar en un proceso investigativo nos obliga a destinar recursos que son importantes para terminar nuestra meta, ¿no? Ahora, digamos, los ataques no solamente vienen desde la Comisión de Educación, sino también de universidades en particular. El caso de Telesub, por ejemplo, tenemos que el señor José Luna Morales, que es el hijo del excongresista José Luna, le ha interpuesto una denuncia a usted por patrocinio legal y cohecho pasivo que amplía una denuncia que ya existía por abuso de autoridad. Ellos argumentan, en el caso de Telesub, que la SUNEDU, mientras que algunas universidades le daban 900 días para que se licencien, al caso de ellos les dio mucho menos días, 500 días. ¿Qué respondería respecto a esta observación? Mire, los argumentos que han sido presentados en la denuncia penal del señor que usted menciona son los mismos que estaban en el informe preliminar de la investigación de la Comisión de Educación que dirigía Paloma Noceda. Ella misma ha salido a decir que en realidad que se usen ese informe para una denuncia penal, ella lo califica como un uso soterrado de su informe, ¿no? Y un informe que además no es no había sido aprobado ni nada. Y en el texto de la denuncia hay extractos del texto del informe. Exactamente. Lo que yo le puedo decir es que las decisiones del Consejo Directivo las decisiones de la SUNEDU las toma un Consejo Directivo que es independiente, técnico, de personas con mucha experiencia en materia académica, doctores y doctoras, y en ese sentido son decisiones que son independientes de las personas, ¿no? Independientes de quienes dirigen determinadas universidades y que básicamente se concentran en la evaluación objetiva de los expedientes. ¿Y por qué se dan plazos diferenciados a las universidades? O sea, los plazos diferentes existen desde el cronograma que se diseñó para el licenciamiento, ¿no? El cronograma organizaba las universidades en función a su antigüedad, ¿no? Entonces las universidades más antiguas iniciaban antes. Sin embargo, se dio la posibilidad que una universidad joven pueda adelantar si quería, ¿no? Y eso llevó a que, por ejemplo, la primera universidad que se licenció ha sido la UTEC. Universidad nueva. Una universidad nueva, ¿no? El proceso de licenciamiento es una relación entre un regulador y un administrado y por lo tanto el avance del mismo y la culminación del mismo depende de cómo el administrado responda a las observaciones que hace SUNEDU y qué tanta seguridad tiene SUNEDU de que tiene ya toda la información disponible para poder resolver. Todos los casos que nosotros hemos resuelto, los hemos resuelto habiendo ya hecho toda la investigación que podríamos haber hecho, habiendo hecho diligencias de recojo adicional de información y por lo tanto teníamos toda la información necesaria para poder resolverlo, ¿no? Ahora tenemos casos de universidades que todavía pertenecen al grupo 2, ¿no? O sea, a uno de los primeros grupos que aún no han sido resueltos. Pero también tenemos por resolver universidades que están... Es un grupo que empezó más tarde en el proceso. No, antes. Correcto. El grupo 1, grupo 2, ¿no? Pero también tenemos casos de universidades del último grupo.
¿no? Y una cosa interesante es que cada grupo ha tenido más o menos un 50% de casos resueltos, ¿no? Lo cual implica que, digamos, no ha habido ninguna desigualdad, ni siquiera considerando que son grupos organizados de manera diferente según la antigüedad de cada uno, ¿no? Por otra parte, también tenemos que decir que las universidades, todas ellas, independientemente del cronograma de SUNEDU, sabían que a partir del año 2014 tenían que empezar su adecuación, ¿no? O sea, todas las universidades tendrían que haberse adecuado. Algunas de ellas, por razones que ellas tendrán que argumentar en su momento, decidieron no hacer mucho caso digamos, a esta nueva regulación, quizás con la expectativa, digamos, que esto, digamos, no iba a llevar al resultado que ha llevado y por lo tanto no tuvieron una conducta procedimental constante, sino por el contrario no respondían a los requerimientos que SUNEDU planteaba, ¿no? En ese sentido, digamos, nosotros hemos resuelto todos los casos cuando había que resolverlos. Todos los recursos de reconsideración que hemos tenido de las universidades, o la mayor parte de ellos, casi ninguno discute la decisión técnica, ¿no? O sea, efectivamente, falta que digan, sí, pues no cumplíamos las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y todos se concentran en este tema más formal, digamos, de los plazos, ¿no? Ahora, en la denuncia presentada por Telesub también se argumenta que existe un conflicto de interés porque su esposa es trabajadora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que sí ha sido licenciada. ¿Qué opinión le merece este argumento? Bueno, no es nuevo, ¿no? Ya lo dijeron en un momento anterior. Sobre eso, yo le puedo decir que SUNEDU regula los conflictos de interés, ¿no? Mi esposa efectivamente trabajaba en ese momento en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, pero venía trabajando desde el año 2010. La Universidad Ruiz de Montoya se licenció el año 2017, si no me equivoco, o 16, ¿no? La fecha exacta no la tengo. Durante la discusión del expediente yo me abstuve, ¿no? De participar de la discusión y del voto como corresponde. Y además yo no era superintendente, ¿no? Entonces no había forma, digamos, que yo influya sobre esa decisión, ¿no? Más allá de ese tema, la Universidad Ruiz de Montoya, por más que quiso adelantar, igual tuvo un proceso largo de evaluación, al igual que muchas universidades. Hay otras que se licenciaron más rápido que la propia Ruiz de Montoya. Así que, digamos, no hay ningún dato objetivo que pueda darle peso a ese argumento, ¿no? Un tema de preocupación es cómo las universidades privadas pueden influir en ciertos actores políticos o judiciales que tienen poder para que finalmente en ciertas instancias se beneficie a las universidades. Y hay casos varios de congresistas que tienen vinculación con universidades, que son profesores o incluso jueces, ¿no? Que han sido profesores, casos emblemáticos, por ejemplo, como el de la Garcilaso. ¿Cómo debiera regularse esto? Si debiera, es decir, ¿hay alguna manera en la que debería restringirse que autoridades tengan vínculos con las universidades? A ver, la manera como nosotros enfocamos ese tema actualmente es centrándonos en la finalidad del servicio universitario, ¿no? O sea, las universidades están para investigar, para enseñar. Los recursos de la universidad tienen que dirigirse a esa finalidad, ¿no? Entonces pueden haber personas de interés político, ¿no? Que ingresan a una universidad, pero si los recursos de la universidad se cuidan para ser orientados para el cumplimiento de la finalidad y no para fines políticos o distintos a los fines universitarios, no habría ningún problema. Aquí lo que ha ocurrido es todo lo contrario, ¿no? Que se ha usado toda la maquinaria universitaria para fines distintos a los universitarios y es algo que SUNEDU ha estado regulando para que no ocurra de esa manera. Otro mecanismo que tenemos también es que cuando nosotros evaluamos los expedientes de las universidades vemos que las autoridades de las universidades cumplan con los requisitos de ley, ¿no? Universitaria, digamos, grados académicos, experiencia académica, entre otras características, ¿no? Entonces,
digamos, que hayan empresarios interesados en la educación o políticos interesados en la educación universitaria no es el problema de fondo, ¿no? El problema es cuando ponen los fines universitarios al servicio de esos otros intereses políticos o distintos a los universitarios. ¿Y cree usted que en la composición actual de la Comisión de Educación hay integrantes que se deben a los intereses de universidades privadas antes que a los de la ciudadanía? Bueno, no es que yo no lo creo, ¿no? Creo que ese ha sido reportado por informes periodísticos. En todo caso, es algo que ellos tendrían que argumentar a favor o en contra. A mí lo que me interesa en todo caso es que SUNEDU se mantenga al margen de todos esos conflictos o esos intereses, que es lo que estamos tratando de asegurar ahora, ¿no? Nunca ha sido SUNEDU una institución que ha sido muy bien tratada por el Congreso, ¿no? Siempre ha habido una oposición muy fuerte a SUNEDU. Eso es otro dato objetivo, ¿no? Uno diría, ¿por qué tiene que haber una oposición a una institución que busca reformar el sistema universitario, ofrecerle una mejor universidad a la ciudadanía? Pero eso no ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido más bien es que ha habido mucha oposición y en ese sentido, digamos, eso es un dato objetivo a tomar en cuenta. Nosotros no estamos en ese tema, ¿no? Más político, estamos defendiendo nuestra autonomía, estamos garantizando nuestros procesos con la mayor capacidad técnica que tenemos, estamos asegurándonos que las investigaciones sobre las universidades las hacemos para estar completamente seguros de nuestras decisiones, y eso es lo que nos tiene preocupados, ¿no? Finalmente, ¿cómo se puede quebrar esta relación clara que hay entre muchas universidades y ciertos actores políticos? Vemos varios casos de figuras políticas que tienen casi como una plataforma en su universidad y que incluso a veces utilizan recursos de la universidad para llevar adelante sus campañas. ¿La SUNEDU está en capacidad de regular esa relación? Nosotros supervisamos que los recursos de la universidad se destinen a fines educativos, a fines universitarios. En el caso de las universidades asociativas, también estamos... Las asociativas son las privadas sin fines de lucro, ¿no? Las que no pagan impuestos. Ahí nosotros tenemos también la tarea de vigilar que no hayan formas ocultas de distribución de utilidades, ¿no? Que es un mal uso de los recursos. Tenemos algunos casos que estamos siguiendo vinculados a esa problemática. En el caso de las universidades societarias, que son las que tienen fines de lucro, estas universidades pueden hacer, digamos, lo que decidan sus directivos hacer con sus utilidades, pero sus gastos sí tienen que estar vinculados a los fines universitarios, ¿no? De acuerdo. ¿Podría reiterarnos entonces para cuándo se va a culminar el proceso de licenciamiento? Nosotros estamos organizados, estamos trabajando de forma muy dura y muy constante para que, siguiendo los plazos hasta el momento, podamos culminar en diciembre de 2019. Hay temas, digamos, que pueden ir en contra de esa programación, como que, por ejemplo, hay universidades que han tenido procesos legales por los cuales hay que suspenderle su procedimiento. Hay universidades que están en conflicto vinculado a la promotoría de las universidades que también nos obligan a suspender el procedimiento, pero estamos viendo cómo manejar esos temas que son más particulares, ¿no? Bueno, señor Benavides, le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.